¿Qué tal? Buenas tardes, soy el abogado Iván de la Rosa, del despacho jurídico RIAP Abogados, Resistencia Independiente de Abogados Postulantes. Hoy con el tema del Día Internacional de la Mujer, un día significativo en esta cuestión de las manifestaciones, el descontento que tienen pues las mujeres en general por situaciones que se han presentado y que no se han resuelto. Pero yo creo que sí habría que hacer ahí una aclaración muy puntual. El hecho de esta situación de las manifestaciones y todo, yo creo que nada más sí había que aclarar esa parte de que este descontento tiene que ser hacia las instituciones, hacia el gobierno como tal, tanto el nivel local como el federal, es decir, la jefa de gobierno y en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador, en todo lo que conforma, no solamente a él, no es una cuestión ahí por si alguien que simpatiza con él, pues dijera, ay, no, es que ya, no, es finalmente toda la estructura gubernamental, ¿no? Pero finalmente él es el titular. Entonces, yo creo que sí habría que hacer nada más esa aclaración, porque en ocasiones, tanto grupos feministas o algunos mujeres líderes de grupos feministas dicen, es que el hombre es el culpable de un sinfín de situaciones, de un sinfín de cosas. Y por ahí una maestra, una colega maestra, abogada, dice por ahí en una publicación, creo que tiene 2 días, decía, en México el, son, son ta- los hombres son tan machistas que hasta las mujeres tienen que pedir permiso para manifestarse. Yo creo que ahí es un discurso muy riesgoso. ¿Por qué riesgoso? Porque finalmente entonces no estamos entendiendo la cuestión social, cultural y económica. Yo lo mencionaba ya desde en mi novela de Chivo Loco, que finalmente hay esta cuestión tanto de coyuntura, tanto económica como social y cultural. Es decir, las empresas finalmente van a estar contratando en la actualidad más a las mujeres que a los hombres. Y eso crea un cambio en una dinámica social y económica que se viene dando atrás. Entonces, finalmente tiene que haber repercusiones, tiene que haber secuelas ante un cambio de esta índole. Entonces, no esperemos o no estemos en una situación en que no va a pasar nada. Claro que va a pasar. Pero sí tenemos que dejar muy en claro que no es una cuestión, yo lo he dicho, los hombres no somos el problema. Definitivamente no somos el problema. Y yo tampoco no discrepo con una situación de expresión y manifestación de las mujeres. Claro que tienen que manifestarse, claro que tienen su derecho, es el descontento ahí está. Y qué mejor forma de que lo puedan expresar. Eso es claro. Pero con lo que sí no estoy de acuerdo es que se lleve a cabo esa cuestión de imaginario social de chivo expiatorio de el hombre es el culpable, el hombre es el malo, el hombre es el que hace por todo lo que pasa, el hombre es el culpable. No, yo creo que hay que ya dejar de focalizar y poner el reflector donde realmente es. ¿Y dónde es realmente? En las instituciones, en el gobierno, socialmente, culturalmente, en el momento en que nosotros cambiemos ya la dinámica y dejemos a un lado ese arraigo cultural, social, de vicios morales, de costumbres, vamos a poder dar un paso considerable en la equidad de género. Pero mientras estemos en esa situación focal de decir machista, ya ahí ya estamos ante un obstáculo antes de dar un paso. Ya estamos ahí frenándonos de nuevo. ¿Y por qué digo que es un freno? Porque finalmente si pensemos las cosas desde otro ángulo, que los hombres dijéramos, las mujeres hembristas o hembras, es que porque en México no estamos en un país estamos en un país de hembras y por eso los hombres no pueden hacer ciertas
actividades o llevar a cabo ciertas acciones. Entonces estamos ahí ante un problema. Yo creo que lo que nos está deteniendo en avanzar es ese arraigo de decir machista. Y yo lo he dicho en algún otro video y en relación a mi novela también, que tenemos que llamarle como tenemos costumbres los hombres, costumbres negativas, sí, es una masculinidad negativa, pero no machista. Porque si nos llaman machistas, pues finalmente entonces estarían refiriendo a una cuestión biológica. No somos toros, no somos finalmente no somos toros o no somos un animal ahí. Somos hombres, ¿no? Entonces, somos hombres que por una situación histórica, cultural, social, tenemos una masculinidad negativa. Pero en el momento en que no cambiemos ese discurso y las mujeres o algún grupo, o un cierto grupo de mujeres sigan con ese arraigo, ya alguna doctora ahí, por ahí de la UNAM ya había dicho eso. Tanto los hombres tienen que cambiar, pero también las mujeres tienen que cambiar. Es decir, tiene que ser integral. Tanto los hombres tienen que cambiar como las mujeres tienen que cambiar. Pero ¿cómo podemos cambiar? Pues finalmente dejando a un lado esta cuestión de arraigo cultural, de arraigo social, de arraigo moral, de vicios morales, que aparentemente uno pudiera pensar que nos sirven de algo, pero no nos sirven de nada. Entonces, es importante este Día Internacional de la Mujer, sin duda alguna. La lucha las ha llevado a seguir avanzando, perfecto, pero yo creo que sí también habría que considerar el origen histórico, que finalmente fue para hacerse notar, para lograr ciertos derechos que tienen que tener y tienen que tener más, ¿no? O sea, que sigan avanzando en el campo. Pero finalmente yo creo que sí tendríamos que dejar a un lado ese discurso de de responsabilizar a los hombres, de ponerlos ahí como de, no, es que los hombres, si no fuera por los hombres, o este discurso de gobierno patriarcal o de los hombres patriarcales. No es una situación, y yo ya lo había mencionado, no es una situación personal. Finalmente es una cuestión social y cultural, ¿no? Entonces, y por ahí la jefa de gobierno decía, pues que se manifiesten, pero que se manifiesten de manera pacífica. Claro que es imposible que pudiera ser así, por eso yo creo que sí que se expresen, y yo lo había dicho en algún momento, pero sin la necesidad de agredir a un tercero que anda pasando por ahí, como en una situación esa ha pasado, que le echan el polvo o pintura en los ojos, causándoles ahí una situación, ¿no? Yo creo que sí, hay que expresar todo ese descontento, todo ese odio, todo ese rencor, pero finalmente no con la figura personal del hombre como tal. Hay que hacerlo contra las estructuras de gobierno, contra las dependencias, contra las instituciones, ¿no? ¿Qué es lo que no está funcionando ahí? Es decir, si por ejemplo ahorita que está en la Secretaría de Gobernación una mujer, pues entonces, ¿dónde está el gobierno patriarcal? No hay gobierno patriarcal, es una mujer. Y en varias áreas hay mujeres. Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación es mujer. Y hay otras áreas en las cuales también hay mujeres. Entonces, finalmente no estamos ante una situación de cuestión patriarcal. Sí, sin duda, sí, claro, en algunas dependencias no discutiría que sí hay mayor, pero entonces si tenemos una situación en la cual tanto en las dependencias como en gobierno e instituciones tenemos a 10 directores y tenemos a 2 directoras, pues que sean 5 directores y 5 directoras. Pero ¿qué entonces qué tendría que haber ahí? Decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer una revisión detallada y que haya finalmente por esta cuestión de equidad de género, ¿no? Que tengamos la mitad de opinión, tanto 50% de hombres como 50% de mujeres. Pero ya dejar a un lado esa cuestión de que los hombres figuran como una situación de gobierno patriarcal en el cual los hombres son los culpables, los responsables de todas las desgracias de las mujeres, ¿no? Yo creo que eso es lo que tendríamos que dejar ya a un lado.
Pero bueno, finalmente el Día Internacional de la Mujer es un día significativo, considerable, en el cual pues sí hay que reconocer esta parte también en la cual tanto los hombres también tenemos que dejar ciertos vicios a un lado, ciertas costumbres heredadas y en las cuales ya dar parte a esta situación en la cual yo creo que en esto del Día Internacional de la Mujer es más bien ese reconocimiento de que que no hay actividades ya para un género en particular, no hay actividades ya en particular. Tanto los hombres podemos hacer actividades que históricamente desempeñaban las mujeres, así como las mujeres pueden hacer actividades que desempeñaban históricamente los hombres. Y ahí está, yo creo, la situación en la cual podemos ya encontrar y tener una empatía entre ambos géneros y poder lograr un cambio esencial y dejar a un lado el discurso, digamos, un tanto que pudiera poner en contra a ambos géneros. Pues bueno, eso sería todo. Soy el abogado Iván de la Rosa. Que tengan buena tarde.